días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Puede sentarse. ¿Entendieron eso, hermanos? Cuesta entender eso. ¿Qué tiene que ver lo del vino, de los odres? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver eso con lo que acá le acaba de hablar del ayuno? Así que primeramente Dios, cuando concluyamos, Dios nos ayuda a poderlo entender, ¿verdad? Todos, amén, hermanos. La Biblia exhorta no solo ser oidor, olvidar, y también exhorta a no solo ser oidor y no hacedor, ¿verdad? De la palabra. Así que el Señor nos ayude hoy, hermanos, en ambas cosas. Quisiera introducirme con Zacarías 8:9. Hermanos, en la Biblia, en la ley, en el Antiguo Testamento, hay un solo día, ¿se acuerda que lo estudiamos hace unos domingos atrás? De que toda la nación tenía que ayunar, y ese era el día de la expiación. Hermanos, el día de la expiación era el día de que, hermanos, la nación se reconciliaba con Dios y tenía que afligir su alma, y ese era el día por ley que estaba establecido. Pero, hermanos, después del exilio, cuando usted vea en algún libro que habla de exilio, habla de los 70 años que estuvieron ellos cautivos en Babilonia. Cuando regresaron, vemos en el libro de Zacarías que ellos habían tomado 4 ayunos más como nación. Ayunos que ellos decidieron hacer, que Dios los aprobó y quedaron establecidos en la nación. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice Zacarías 8:19, el ayuno del 4º mes. Mire, ahí hay otro ayuno. El ayuno... regrese por favor, hermano. El ayuno del 5º. Sigue diciendo, el ayuno del 7º, el ayuno del 10º. Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, dice la palabra de Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, que ya se habían añadido algunos ayunos más, que toda la nación, ¿verdad?, sabía la importancia de ayunar. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que era muy importante ayunar. Por ejemplo, viene a mi mente cuando Moisés, hermanos, estuvo 40 días y 40 noches con Dios ayunando en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Y usted sabe que cuando él desciende de ese ayuno, el pueblo de Israel está pecando con el becerro de oro. Moisés quiebra aquellas tablas y luego Dios le dice que vuelva a subir y que vuelva a estar otros 40 días y 40 noches con él. Lo mismo vemos en Primera de Reyes 19, cuando el profeta Elías va al mismo monte, hermanos, monte Sinaí o Horeb, se le conoce también con los 2 nombres. Y Elías va al mismo lugar y él ahí busca el rostro del Señor, hermanos, ayunando los mismos 40 días, buscando el rostro del Señor. Y vemos en Mateo capítulo 4 al Señor Jesús también yendo al desierto, ¿verdad, hermanos?, para ayunar 40 días. Y dice la Biblia que ahí él es tentado por Satanás. ¿Se recuerdan ustedes que predicamos ese pasaje bíblico también? Así que vemos la importancia del ayuno en la Biblia, tanto en lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la Biblia vemos, hermanos, a Esther hacer ese ayuno con Mardoqueo, ¿verdad, hermanos? Ese ayuno de 3 días, hermanos, cuando estaba en una situación de vida y muerte. También vemos en el libro de Jonás a la nación de Nínive cuando proclamaron un ayuno de arrepentimiento, ¿verdad, hermanos? Por medio de ese ayuno ellos se arrepintieron y Dios, hermanos, salvó a la nación. Aquí la Biblia dice que los fariseos ayunaban. Y cuando yo estaba buscando información sobre cuánto ayunaban los fariseos, ellos, hermanos, no algo que Dios les había mandado, pero ellos habían adoptado la postura de hacer 2 ayunos por semana. Ayunaban los lunes y ayunaban los jueves. Por eso usted se acuerda aquel hombre que está orando en el templo en Lucas 19, que dice, yo ayuno 2 veces por semana. Era el estándar de los fariseos. Ahora, hermanos, no sabemos cuánto ayunaban los discípulos de Juan, pero sí la Biblia nos dice que también ayunaban ellos, hermanos. No dudo de que ayunaban semanalmente. Ahora, en Isaías 58, Dios dice que el ayuno que Él quiere es un ayuno que vaya acompañado de obediencia, ¿verdad? Y Dios le dice al pueblo de Israel que Él no recibía los ayunos de ellos
Porque ellos decían, afligimos nuestra alma, ayunamos, oramos, y tú no escuchas, tú no te mueves, tú no haces por lo que nosotros estamos pidiendo. Y Dios comienza a contestarles, ¿verdad? Que ellos estaban llenos de corrupción, hermanos, llenos de asesinatos, llenos de robos, llenos de idolatría. Y Dios les dijo que el verdadero ayuno que Él quiere es uno de arrepentimiento y uno de amar al prójimo, ¿verdad? Como así mismo. Entonces la Biblia nos enseña, hermanos, el ayuno que Dios recibe, ¿verdad? Y aunque aquí vemos que ellos vienen y le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Vamos a ver de que los discípulos no ayunaron ese tiempo que Jesús estuvo en la tierra, pero sí los vemos ayunando después que Jesús se va. Es más, Él dice, días vendrán cuando van a ayunar. Y si puede poner nuestro hermano Hechos 13, versículos 2 al 3, para que miremos, hermanos, el ayuno en el Nuevo Testamento. Y aquí usted sabe, hermanos, que están en la iglesia de Antioquía. El libro de los Hechos comienza enfocándose en la iglesia en Jerusalén y luego se comienza a enfocar en esta iglesia de Antioquía desde el capítulo 11, porque esta iglesia es muy importante para la evangelización del mundo. Y dice que estos estaban, ¿verdad? Esta iglesia ministrando al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Hermanos, se imagina esa iglesia ayunando, buscando el rostro del Señor. Dios llama a estos dos hombres y después dice la siguiente parte. Entonces ellos, habiendo ayunado, llorado, les impusieron las manos y les despidieron. Ahí vemos que la iglesia, hermanos, tenía esta práctica del ayuno y la oración. Y que Dios se glorificó por medio de su ayuno. Yo me imagino, hermanos, que ahí estaban orando ellos por la evangelización de las naciones. Y Dios mismo, de entre ellos mismos, Dios contestó, ¿verdad? Y ahí Dios llamó a estos dos misioneros, hermanos. Y el resto del libro de los Hechos se trata, hermanos, del ministerio de Pablo, sobre todo. Entonces vemos la importancia de ese ayuno para esta iglesia. Esta semana, hermanos, Dios en su providencia hizo que un video llegara en YouTube, ¿verdad? En mi sugerencia, y me puse a verlo, hermanos, un video corto, se lo mandé también a Daniel, y era del pastor John Piper, y él dice, hermanos, de que en su iglesia las cosas estaban muy difíciles. En los últimos 4 años habían perdido 30 miembros, pero no había venido ninguna persona nueva a la iglesia. Entonces, ante esa dificultad, hermanos, dice él de que los diáconos fueron a rentar tuvieron una reunión, ¿verdad? Y fueron a rentar un hotel. Y después se le acercaron los diáconos a él y le dijeron de que tenían apartado ese hotel, de que habían logrado apartarlo para que él estuviera 2 días completos, una noche, ¿verdad?, en este lugar, y que se fuera ahí a orar y a ayunar. Y dice el pastor John Piper que desde entonces él siempre motiva a las personas, especial a los jóvenes, a que tomen un tiempo, ¿verdad?, de vez en cuando para ir, dice él, apartarse a un lugar a buscar al Señor a solas. Y me gusta cómo él aconseja, no llevándose su celular o no llevándose su computadora, dice él. Solo llévate la Biblia y llévate un cuaderno y llévate un par de lápices, dice él. Y ve a buscar el rostro del Señor. Y dice que él fue, hermanos, estuvo ahí y los diáconos le dijeron que él regresara con una visión para la iglesia. Y él regresó con esta visión y lo escribía. Él dice que como iglesia ellos existían para expandir una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, que Dios reinaba en todas las cosas y que todas las personas puedan encontrar su mayor gozo en el Señor Jesucristo. Y los que conocen su ministerio saben que el ministerio de él, de esas dos cosas se tratan. De la supremacía de Cristo, hermanos, y de encontrar gozo en el Señor, en nuestra comunión con Dios. Y hermanos, Dios cambió la situación completamente en la que ellos estaban, hermanos, y ellos comenzaron a ser de bendición, no solo en su ciudad, pero para otros lugares. Hermanos, fue por medio del ayuno y la oración que nació el ministerio de Pablo y Bernabé. Fue por medio del ayuno y la oración que las cosas cambiaron en el ministerio del hermano John Piper. Si puede poner nuestro hermano Marvin, Hechos 14, 23, ahí vemos que la iglesia está escogiendo pastores. Y dice que ellos constituyeron a los ancianos, a los pastores, ¿verdad?, en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, dice. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos, hermanos, la importancia del ayuno dentro, no solo del Antiguo Testamento, hermanos, lo hemos visto en la vida de Jesús, pero ahora lo vemos en la vida de la iglesia de los Hechos, ¿verdad? Enseñándonos a nosotros el Espíritu Santo, hermanos, de que nosotros debemos ayunar. Así que queda bien claro, ¿verdad, hermanos? El ayuno es importante, necesario. Una práctica, hermanos, muy buena. Jesús enseñó a sus discípulos que ayunaran, hermanos,
en el secreto, ¿verdad? Y la razón por la que Jesús lo enseñó así, porque usted sabe que antes se vestían con cilicio, ¿verdad? Fue, hermanos, porque Jesús vio de que los fariseos y los judíos de ese tiempo les gustaba, por ejemplo, dar limosna, dice la Biblia, tocando trompeta delante de sí. Entonces les gustaba llamar la atención a sí mismos, hermanos. Cuando oraban también les gustaba orar en lugares públicos, pero no les gustaba buscar al Señor en el secreto. Les gustaba orar en las esquinas, les gustaba ser vistos por los hombres y les gustaba ayunar, ¿verdad, hermanos? Para mostrarle a todos su piedad. En aquellos tiempos la sociedad, hermanos, cuando miraba a una persona piadosa, lo honraban. Hoy ha cambiado la cosa, ¿verdad? Si usted ora o ayuna en su trabajo, no lo van a exaltar, sino más duro le van a dar posiblemente, ¿verdad, hermanos? La sociedad ha cambiado. Pero Jesús dijo de que ellos lo hicieran en el secreto, lo hicieran para Dios, que ayunaran, solo que Él viera, ¿verdad? Para, hermanos, que lo hicieran para la gloria y honra de Dios. Ahora yo quisiera que miráramos algunas razones por las cuales se ayuna. Y si puede poner nuestro hermano Daniel capítulo 9, versículo 3. Dice aquí la Biblia, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole. Y si usted se pregunta qué estaba pasando aquí con Daniel, pues habían terminado esos 70 años que habían estado cautivos en Babilonia, hermanos. Él leyó el libro del profeta Jeremías, leyó esa profecía. El Espíritu Santo trajo convicción a su corazón que él tenía que hacer algo. Y por eso él se busca el rostro de Dios con ruegos, con ayunos, con cilicio, con ceniza, como era la costumbre antes. Y bueno, el versículo 4 dice que él comienza a confesar sus pecados, ¿verdad? Entonces el ayuno era para arrepentirse. El ayuno era como una humillación delante de Dios, reconociendo su necesidad, ¿verdad? El ayuno era hecho, hermanos, en algún momento de duelo, en algún momento de preocupación, como el de Esther, ¿verdad? Preocupación, como Nínive, un arrepentimiento. Pero también el ayuno era hecho, hermanos, como una señal de una gran necesidad espiritual de Dios. Y cuando yo pensaba en eso, hermanos, me recordaba de las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, que Él comienza a decir, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, bienaventurados, ¿verdad? Aquellos que reconocen que tienen una gran necesidad de Dios, ¿verdad? Aquel que sabe que sin Dios está espiritualmente en bancarrota, por así decirlo. Y comienza a buscar la presencia de Dios. Bienaventurados podríamos decir los que van a venir a ese ayuno la próxima semana, ¿verdad? Ahora, hermanos, en el libro Discursos a mis estudiantes de Charles Spurgeon, miraba de que ellos como iglesia tenían la costumbre de hacer, hermanos, estos retiros para apartarse un par de días para ayunar. Y en la página 87 de su libro, él escribe, hermanos, de que es muy importante tener hermanos en Cristo con los cuales uno poderse apartar, dice él, para buscar el rostro del Señor en ayuno. Así que, hermanos, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en ejemplos, hermanos, de nuestros días o de la iglesia en el pasado, que el ayuno siempre ha sido, hermanos, algo muy importante, pero a la misma vez, hermanos, es algo de que no se practica tanto, ¿verdad? Lastimosamente. Lastimosamente, hermanos, es una práctica grandemente olvidada muchas veces, hermanos. Ahora dice aquí el versículo 18, ¿lo tenemos? Que ellos se acercan a Jesús, ¿verdad? Y son dos grupos, los de fariseos y los discípulos de Juan. Y le preguntan, nosotros ayunamos, los fariseos ayunan, pero ¿por qué ustedes no ayunan? Y vemos que estos grupos, hermanos, ya estaban agarrando un poco de antagonismo hacia Jesús, ¿verdad? Pero Jesús dice en el versículo 19, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, dice Jesús. Hermanos, yo no me imagino a usted el día que se case su hijo decidir ayunar y ir a la boda solo para ver a todos comer y usted no comer ahí. A las bodas no se va para ayunar, ¿verdad? A las bodas se va para comer. A las bodas no se va para estarse lamentando, hermanos. A las bodas se va a gozarse, ¿verdad? Yo sé que quizás sabemos de algunos hombres, ¿verdad? Que tenían cara de tristeza en la boda, pero hermanos, eso no debe ser así, ¿verdad? Hermanos, debe estar alegre en su boda. Los jóvenes cuando se casen, ¿verdad? Por eso cásense en el Señor y ¿verdad? Y con la persona que de verdad Dios tenga para ustedes.
Hermanos, cuando vayamos a una boda debemos ir alegres, ¿verdad? Y los que se van a casar tienen que ir orando para dar un buen banquete para todos los que vayamos a gozarnos. Los jóvenes ya tienen que comenzar a orar, ¿verdad? Para la boda. Hermanos, los discípulos estaban de boda, ¿verdad? Los discípulos, hermanos, estaban caminando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y ellos estaban alegres, hermanos, de poder estar con Él. El Señor Jesús, hay una parte de las Escrituras que dice, muchos les dice a sus discípulos, desearon ver lo que ustedes han visto y oír lo que ustedes oyen y no pudieron. Jesús dijo en otra parte de la Biblia que Abraham, dice en Juan capítulo 8, vio que mi día había de ser y él se gozó. Yo me imagino a Abraham, hermanos, Dios le revela que iba a venir Jesús y Abraham gozándose y deseando poder haber visto a Jesús. Yo me imagino al profeta Isaías escribiendo estas profecías en su corazón deseando poder haber visto a Jesús. Y estos que vieron a Jesús tuvieron el privilegio de vivir en el tiempo más importante de la historia de la humanidad, cuando el Hijo del Hombre vino, hermanos, a cumplir la ley y las profecías delante de sus ojos y morir en una cruz y resucitar también. Lo vieron ascender, hermanos. Ellos fueron privilegiados. Ese fue un tiempo, por así decirlo, como de luna de miel para el resto que iban a vivir los discípulos. Fue un tiempo especial. Viene a mi mente el apóstol Pedro en su segunda carta recordando cuando subió con Jesús y al monte, hermanos, donde Jesús se transfiguró delante de ellos. Ellos recordaron, hermanos, las experiencias que tuvieron con Jesús. El apóstol Juan o el apóstol Mateo lo vemos escribir, hermanos, relatos de historias, recuerdos. Jesús dijo que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que él había hecho y que él había hablado. Así que sin lugar a dudas, hermanos, este fue un tiempo muy especial para ellos, donde ellos estaban llenos de alegría porque tenían al Señor con ellos. Toda necesidad espiritual Él la suplía. Y era un tiempo en el cual Jesús dijo, ellos no pueden ayunar porque yo estoy aquí con ellos. Hermanos, la Biblia dice en Romanos 14:7 que el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo. Y así como ellos estaban gozando, hermanos, en tener a Jesús en medio de ellos, quizás nosotros ya no le tenemos corporalmente, ¿verdad? Y quizás en nuestros días sí tenemos que ayunar, hermanos, pero sí nos podemos gozar y deleitar, hermanos, en Él, porque Él dijo, hermanos, que Él estaría con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Su presencia Él siempre la ofrece. En su capítulo 1, el apóstol Pedro, en su primera carta, él dice, hermanos, de que bueno, Jesús dijo, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice. Pero el apóstol Pedro dice, en quienes ustedes creen, dice. Creo que es el capítulo 1, versículo 8. Sin haberle visto, dice. Y os gozáis con gozo, como lo dice, inefable. Y cuando estudiamos esa vez esa predicación, yo les dije que inefable significaba indescriptible. No había palabras para describir el gozo de los que no han visto a Jesús, pero tienen comunión con Él. Así que, hermanos, de igual manera la vida cristiana debe de ser una de paz, porque sabemos que Él está en control de nuestras vidas y de gozo. Sí vemos en la Biblia aún al apóstol Pablo pasar aflicciones, ¿verdad? Tristezas, hermanos, pero no puede ser que todo el tiempo estemos así, ¿verdad? Todo el tiempo triste, todo el tiempo decaídos. Habrán días decaídos, pero si todos los días vengo a la iglesia con la misma cara, no puede ser, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor Martin Lloyd-Jones? Que un cristiano que no se le ve gozo en congregarse, en leer la Biblia, en cantar, en servir a Dios. Un cristiano así que no tiene gozo es una mala recomendación de la fe, dijo él. Es cierto, hermanos. En cierta ocasión una persona me dijo que no iba a la iglesia porque miraba a su familiar renegar de que tenía que congregarse. Hermanos, ese es un mal testimonio para la fe. Si así está de mal, mejor no lo diga, cálleselo, órelo, dígaselo al Señor en oración, ¿verdad? Ayúdame, vuélveme el gozo de mi salvación, renuévame en mi primer amor, algo está mal en mí. Pero no demos una mala recomendación de la fe en ese sentido, ¿verdad, hermanos? Ahora, Jesús se describe a sí mismo como el esposo. Yo quisiera que pusiera a nuestro hermano un par de pasajes, Isaías 62, versículos 4 al 5. Y si lo puede poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor.
porque lo traduce de una manera, hermanos, más entendible. Y miraremos cómo Dios en el Antiguo Testamento se describe a sí mismo como un esposo. ¿Qué hemos visto, hermanos? Que el ayuno es muy importante, ¿verdad? Que no quede duda de eso, hermanos. Antiguo y Nuevo Testamento, y en la iglesia de los Hechos lo vemos, y lo vemos en siervos de Dios de los 1800 y hombres que están vivos hoy en nuestra propia vida, ¿verdad, hermanos? Lo vemos. Y en mi mente ahorita, antes de leer esto, cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, en la clase nos hicieron hacer un culto, hermanos, para evangelizar, que dirigiéramos un servicio y que buscáramos las personas que cantaran, que dirigieran el culto, y que buscáramos un predicador. Y me recuerdo, hermanos, de que eso fue un mes de marzo 22 del 2013. Y me recuerdo de que lo que hicimos, hermanos, fue ayunábamos durante la semana. Un día sí, un día no, perdón, todos los días, un día sí, un día no, todo el mes de marzo, hasta la última semana, esa que iba a dar viernes 22. Me recuerdo de que ayunamos toda la semana, los 5 días hasta ese viernes. Hermanos, el día viernes llegó y unos de la clase se fueron al basement de la iglesia, hermanos, para orar. Y hermanos, después yo prediqué. Y me recuerdo, hermanos, que mientras yo predicaba, ¿verdad, hermanos? Sentía, hermanos, una unción, una gracia del Espíritu Santo, hermanos, que pocas veces en toda mi vida he sentido. ¿Pero por qué era, hermanos? Porque el salón de clases se había unido, ¿verdad? A ayunar y a clamar, hermanos, con un solo propósito, hermanos, ese día. Vemos que hay una gran importancia, vemos que aún el pastor, el predicador, siente una gran ayuda cuando él ayuna, pero más cuando toda la iglesia ayuna juntamente con él. Hermanos, aquí en el libro de Isaías vemos a Dios, llamarse como esposo, y dice: nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada, dice, de Israel. Tu nuevo nombre será ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Entonces vemos, hermanos, en la Escritura, un versículo más, creo que le di el 5. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti como el esposo se regocija por su esposa. Entonces Dios, hermanos, aún de Israel, y esto es muy importante, se describe a sí mismo como el esposo, hermanos, del pueblo de Israel. Es más, Dios hace un pacto con ellos, ¿verdad, hermanos? Un pacto, hermanos, con ellos de que ellos tienen que obedecer su ley. Ahora, Dios se mantiene siempre fiel al pacto, ¿verdad? El que falla y falla muchas veces es Israel. Y si puede poner Oseas capítulo 3, versículos 1 al 3, nuestro hermano. En Oseas, hermanos, vemos cómo Israel falla. Ahora, hermanos, la Biblia dice en el libro de Oseas que Dios llama a Oseas a tomar a una mujer que se llama Gomer, ¿verdad? Y esta mujer es una mujer de muy mala reputación, hermanos. Una mujer conocida, hermanos, por pecados, ¿verdad, hermanos? Por ser una mujer entregada a los pecados. Y él la toma como su esposa. Tienen algunos hijos, hermanos. Hay discusión si algunos son hijos de otros hombres entre el proceso, ¿verdad? Pero el punto es que ella les es infiel en el matrimonio y se va de la casa. Ahora la mujer se va, hermanos, y se va a perder y ya es pertenencia de otra persona. Y dice aquí, hermanos, el Señor le habla otra vez. Dice Oseas, y me dijo, recuerde, él era un profeta, hermanos. Esta era su primera esposa, no es que él tenía más, ¿verdad? Y esta mujer, hermanos, le ha pagado tan mal y ha hecho todo esto, ¿verdad? Y el Señor le dice, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, le dice, y le sigue diciendo, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan en tortas de pasas. Esas tortas eran algo que hacían en las celebraciones paganas. Y sigue diciendo, la compré pues para mí por 15 ciclos, que equivale a 171 gramos de plata y de homer, y medio, dice, 330 litros de cebada. Creo que le di uno más, ¿verdad, hermano? Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás
ni serás de otro hombre, yo también seré para ti, dice. Y esto ilustra, hermanos, lo que Dios hizo por su pueblo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Israel representaba a esa mujer Gomer, ¿verdad? A quien Dios la llamó, a pesar de que Dios sabía cómo eran. Hermanos, Dios te dice en Deuteronomio 7, no te escogí porque fueras más grande. Todas las naciones eran malas, por cierto, ¿verdad? Pero no te elegí porque fueras más grande, dice, o más numerosa, o más poderosa que las otras naciones, sino por la promesa que hice a Abraham te escogí. Y por cuanto te amé, te escogí. Dios escogió a amarlos, ¿verdad? Y Dios escogió a esta nación. Pero ellos quebrantaron el pacto. Entonces Dios muestra, hermanos, y recuerda, esto es muy importante. Esto solo una vez Dios le dijo a ese hombre, ¿verdad? A los cristianos nos dice, no se unan en yugo desigual y por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? La Biblia es bien clara. Pero a este hombre Dios lo llamó a pagar ese precio para que quedara por los siglos una imagen visible, una ilustración del amor de Dios para con su pueblo. Y aunque esta mujer fue tan infiel, Dios siempre siguió amando a su pueblo. Yo creo que nosotros como iglesia también, ¿verdad? Hablando de la iglesia en estos 2000 años, hermanos, en muchas ocasiones, hermanos, que hemos fallado, hermanos, pero el Señor siempre ha permanecido fiel a nosotros y nos ha vuelto a recibir. Ahora, hermanos, en Génesis capítulo 6, si lo puede poner nuestro hermano. En Génesis capítulo 6 vemos lo que Dios siente cuando el ser humano se pierde en sus pecados. Y dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención del pensamiento, piensa en su propio corazón, toda intención y pensamiento de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y alguno podrá pensar, ¿verdad? En una ocasión, en un libro de C.S. Lewis, leí algo, hermanos, de que decía, imagínate que tú vas a tu patio atrás, a tu yarda, y de la tierra comienzas a hacer un muñeco. Y comienzas a hacer el muñeco y soplas y toma vida. Pero luego comienzas a ver que el muñeco comienza a rebelarte contra ti, comienza a golpear a tus hijos, comienza a portarse mal. Tú lo que harías, dice él, es agarrar a ese muñeco y destruirlo para que ya no esté más. Y él, es cierto, hermano, Dios nos tomó del polvo y nos hizo, ¿verdad? El Salmo 103 dice que él se acuerda que somos polvo. Y nos tomó y nosotros comenzamos, ¿verdad?, a rebelarnos contra él y a maltratar y a herir a su hijo. Pero aún así él, hermanos, muestra la diferencia entre él y nosotros. Porque cualquiera piensa, ¿verdad? Y eso es lo que la gente piensa a veces en el mundo. A Dios no le importa la creación, a Dios no le importa lo que el hombre le pasa. Dios está a saber dónde está, Él nos creó y nos dejó aquí, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia, en el siguiente versículo, y le dolió, dice. Y el Señor le pesó, le dolió, dice Reina Valera. Le pesó, dice la Biblia de las Américas, haber hecho al hombre. Un pesar en su corazón, ¿verdad? Y sintió tristeza en su corazón, dice. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo Dios, a pesar de Él ser tan grande, ¿verdad? Y tan poderoso y tan glorioso, hermanos, le duele en el corazón a Él cuando el hombre peca. Y Dios, hermanos, de Israel le dolía y usa esa ilustración, ¿verdad? Como al hombre fiel y bueno, una mujer que le paga mal, ¿verdad, hermanos? Era exactamente lo mismo, hermanos, que el Señor estaba sintiendo. Para que piense usted y yo, que cuando pecamos contra Él, le estamos siendo infiel a Él. Nunca lo había entendido yo de esta manera, hasta que una vez el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, hasta que una vez, ¿verdad? Esos videos que le llaman short en YouTube, vi una vez que salía el pastor Sugel Michelén y él decía esto. Cuando la Biblia dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, es porque delante de Dios no podemos esconder ninguna de nuestras infidelidades, dice. El hombre quiere pecar en secreto muchas veces, pero cuando pecamos, estamos pecando delante de Él. Por eso Dios dijo a Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo Él. Y es cierto, hermanos. Eso es lo que significa ese pasaje bíblico. Por eso Él dice delante de mí, porque Él todo lo ve. En el Salmo 139 Él dice, podrás irte a esconder en lo más oscuro o irte a lo más profundo, o verdad, donde quieras esconderte, en ningún lugar podemos huir de su espíritu, ¿verdad? El Señor, hermanos, sabe todas las cosas. Él es el esposo. Israel falló. ¿Y qué hizo, hermanos? El Dios Todopoderoso mandó a su Hijo a la tierra, hermanos, a morir por ese pueblo
rebelde. Y el esposo desciende, hermanos, a la tierra. Y llama a esos 12 apóstoles. Pero mire el versículo 20. ¿Lo tenemos? ¿Qué hemos visto, hermanos? La importancia del ayuno. ¿Qué es lo segundo que hemos visto? Que Dios se describe a sí mismo como un esposo, ¿verdad? Un esposo que vino a rescatar a un pueblo infiel. Pero vendrán días, dice. ¿Lo tenemos? Cuando el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. Y cuando estaba estudiando este pasaje bíblico, hermanos, me llamó la atención que la palabra griega para quitado ahí, no es como que yo voy a quitar mi teléfono de aquí y lo voy a poner acá. La palabra griega para quitar ahí usada, hermanos, es quitar con violencia, con fuerza. Entonces ellos, hermanos, cuando se escribió el Nuevo Testamento, se escribió aquí, hermanos, que él iba a ser arrancado, por así decirlo, quitado de los discípulos. Con fuerza iba a ser quitado. Y esta, hermanos, es la primera vez que vemos en el Evangelio de Marcos, que él hace una mención de los sufrimientos de Cristo. Esta es la primera vez que el Evangelio está mencionando lo que Jesús va a ir a sufrir en la cruz del Calvario. Es la primera de muchas veces que vamos a ver que los sufrimientos de Cristo son profetizados por él. Aquí estamos viendo cómo ya la crucifixión, hermanos, está siendo, hermanos, de alguna manera profetizada. Lo que Jesús va a pasar, hermanos, en la cruz. Donde, como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Él fue molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. Y en sus llagas fuimos nosotros curados. Y con todo Jehová quiso quebrantarlo, dice, cargando en él el pecado de todos nosotros. Al igual como Oseas fue a pagar el precio, hermanos, por esa mujer, hermanos, que no lo merecía, por esa mujer que había hecho todo lo que había hecho. Y él fue a pagar, hermanos, el precio por ella. El Señor pagó el precio para salvarnos. Y el único que lo podía hacer era nuestro glorioso Señor y Salvador Jesús, ¿verdad? Porque Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Murió, hermanos, llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Para hoy vestirnos, quitar nuestras ropas de inmundicia, ¿verdad, hermanos? Quitar nuestras malas obras, limpiarnos con su sangre de todo pecado, para hacer de nosotros un pueblo diferente, ¿verdad? Santo. ¿Qué dice la Biblia? Celoso de buenas obras. Una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante, ¿verdad? Una iglesia, hermanos, que debemos luchar por serle al Señor fiel. Fiel, hermanos. Si pensamos verdaderamente en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces hemos visto el ayuno, hemos visto al esposo, hemos visto que Él va a morir, que Él va a ser quitado. Pero el 21 y el 22, léalo por favor, y después lo vamos a leer. Se lo puede poner en la Nueva Traducción Viviente, mi hermano. Pero dice, nadie pone remiendo, lo tenemos, de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derramará y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Ahora recuerde, hermanos, esto es muy importante. Quisiera explicarlo. Yo lo he dicho varias veces cuando hablamos de las traducciones de la Biblia. Por ejemplo, cuando usted va a buscar Reina Valera o la Nueva Biblia de las Américas, esas son traducciones, se les conoce como textuales, porque tratan de traducir palabra por palabra lo más posible del griego original o del hebreo al español. Pero estas, como la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, lo que hacen es no traducen palabra por palabra, pero tratan de traducir el concepto. Por tanto, lo más recomendable es leer estas. Las que a mí más me gustan son Reina Valera 1960 y la Nueva Biblia de las Américas. Son las dos que más me gustan. Para el joven siempre recomiendo la Nueva Biblia de las Américas. Pero, hermanos, para uno que le toca predicar o cosas así, o en la aplicación de la Biblia, uno tiene todas las traducciones. Siempre me gusta ver estas otras traducciones solo cuando hay un pasaje así que necesita uno poderlo explicar, hermanos. Esa no trae palabra por palabra, pero traduce el concepto, hermanos. Y dice, ¿a quién se le ocurriría? Que es lo que está tratando de decir Jesús, ¿verdad? Remendar una prenda vieja con tela nueva. Ahora, ¿por qué, hermanos? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja. Y hermanos, por ejemplo, no sé si esto va a ayudar, pero yo tengo un hoyo aquí en mi camisa, ¿verdad?
Y lo llevo donde el hermano Gilberto, y el hermano Gilberto lo trata de poner un remiendo de tela nueva a esta que ya está bien vieja, digamos. La vieja ya está seca, pero el nuevo se ha de secar. Es lo que como se secaba la ropa antes. Y cuando se seca, se va ¿qué? A romper otra vez. El hoyo va a quedar y ya se arruinó este pedazo de tela nueva que se le puso. Espero que esté quedando algo claro eso, hermanos. Ahora, el siguiente, mire. ¿Verdad? Al encogerse se iba a arruinar todo lo que se estaba tratando de arreglar. La rotura sería aún mayor que la anterior. Dice el siguiente: nadie pone vino nuevo en cueros, porque los odres eran hechos así, de piel de animal. Cueros viejos. Pues el vino levantaría los cueros. Y la razón es, hermanos, estaba estudiando yo de que cuando se le ponía vino en el odre nuevo, los dos, como era fermentado, se iba a expandir, ¿verdad? Pero si se echaba vino nuevo en uno que ya se había expandido, ¿qué iba a pasar? Se iba a romper, ¿verdad? Entonces dice, tanto el vino como los cueros se echarían a perder, ¿verdad, hermanos? Entonces, los vinos nuevos en odres nuevos se han de echar. ¿Qué es lo que Jesús les estaba diciendo a estos hombres, hermanos? Aquí está la gran pregunta, ¿verdad? Y yo lo ilustro de esta manera. Los fariseos son esa ropa vieja que ya iba pasando. Su estilo de adoración, el antiguo pacto y aún sus tradiciones extrabíblicas, todo eso tenía que quedar atrás, porque venía algo nuevo, el nuevo pacto, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El esposo estaba trayendo algo nuevo, y lo nuevo con lo antiguo no se puede mezclar. Si esto ayuda a entender, hermanos, los discípulos de Juan eran el vino, eran los odres viejos. Ellos estaban viviendo del pasado de Juan el Bautista, pero su único propósito era apuntar hacia lo nuevo, que era nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Ellos tenían que abandonar esas cosas. Por medio de estas ilustraciones, Jesús les dijo que ya dejen de vivir del pasado. Ellos tenían que enfocarse en lo nuevo que Dios venía a hacer en esta tierra por medio del esposo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, como conclusión, hermanos, la noche que el Señor Jesús, ¿verdad? Va a ser una conclusión un poquito larga, no tan larga, ¿verdad? No se emocione. La noche que el Señor Jesús se despide de sus discípulos, yo pensaba en esto. Ellos están tristes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Jesús les dice? A la verdad les conviene que yo me vaya. Hermano, el esposo les iba a ser quitado. Ellos iban a ayunar, ellos iban a sufrir, ¿verdad? Iban a recordarlo. La iglesia iba a pasar tantas cosas en estos 2000 años. Pero Jesús dice, les conviene que yo les sea quitado, por así decirlo. Les conviene que me vaya, dice Él. Porque si yo me voy, les enviaré, ¿qué? El Consolador, el Espíritu Santo, Paracletos, ¿verdad? Uno llamado a estar con nosotros. En Juan 14 dice otro Consolador. Y la palabra otro en griego significa uno que es igual que yo. Como que Jesús estuviera con ellos. Y yo lo he ilustrado aquí en alguna ocasión, que vemos en los discípulos que cuando Jesús estaba en la tierra, los vemos estarse peleando todo el tiempo, ¿verdad? Los vemos estar peleando quién iba a ser el más grande. Bueno, los vemos pelear un poquito después, ¿verdad? Pero ahí era peor. Y los vemos que siendo temerosos de hablar de Jesús. Vemos negar a Jesús, vemos abandonar a Jesús a los discípulos. Pero ese mismo Pedro, por ejemplo, que negó a Jesús, hermanos, cuando Jesús murió, fue el mismo Pedro que 50 días después, en Pentecostés, se levanta, hermanos, y predica el evangelio de una manera poderosa y da testimonio de Jesús. Para los apóstoles fue bueno que Jesús se fuera. ¿Por qué? Porque yo rogaré al Padre y Él enviará un Consolador. O sea, Jesús dice, yo voy a estar rogando por ustedes. Y todo el que pida perdón en mi nombre lo va a recibir, porque yo estoy a la diestra del Padre. Si yo muero, todos recibirán perdón. Si yo muero, yo voy a rogar para que el Espíritu Santo venga. O sea, Jesús no se ha desatendido de su esposa, hermanos. Él sigue al cuidado de su iglesia por medio de su oración sacerdotal y por medio del Espíritu Santo que Él ha dado para estar con su pueblo. El Espíritu que la iglesia debería de anhelar, hermanos.
Debería de anhelar, o sea, por ejemplo, yo buscaba eso, ¿verdad? Se ayunaba cuando estaba en un problema, en una aflicción, en un arrepentimiento. Todo eso es muy bueno, hermanos, y yo lo he hecho. Pero ¿qué tal ayunar, hermanos? Porque anhelamos más de su presencia, porque somos pobres de espíritu y porque anhelamos, hermanos, su Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice que debemos ser llenos del Espíritu. Quizás no comer para decirle, Señor, yo tengo hambre de algo más allá que el pan. Yo tengo hambre de tu palabra, ¿verdad? Como Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo anhelo más que el beber cualquier cosa, ¿verdad? O jugo o cosas de este mundo. Anhelo beber el agua del Espíritu, ¿verdad? Y todos los sedientos vengan a mí, beban de su interior. Como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Vengan a mí los hambrientos y sedientos, dice Jesús, ¿verdad? El Señor, hermanos, en la Biblia nos dice que vengamos a Él. Él dará su espíritu a todo el que se lo pida, dice en Lucas capítulo 11, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, que el Señor Jesús, ¿verdad? El esposo se va, muere en la cruz, pero por medio de la cruz Él hace un nuevo pacto. Ya no solo con Israel, pero con judíos y de las demás naciones gentiles para ser un solo pueblo, dice la Escritura, ¿verdad? Efesios 2 dice, quita la pared que estaba dividiéndonos y de los dos hace un solo pueblo. Su esposa, ¿verdad? Como he dicho, Jesús no tiene dos esposas, Él tiene una esposa. De judíos y gentiles, hermanos, Él tiene a su pueblo. Y Él ha hecho un pacto con ellos. Y yo pensaba esto. Hermanos, así cuando uno se casa, ¿verdad? Nuestro matrimonio lo que hace es apuntar a la relación de Cristo con la iglesia, dice Efesios capítulo 5. Y cuando uno se casa, uno hace una serie de promesas, ¿verdad? Y el esposo tiene que representar a Cristo y la esposa tiene que representar a la iglesia en la relación, ¿verdad? Ese es el modelo de Dios para el matrimonio, hermanos, cristiano. Entonces Dios dice que los dos ya no serán más dos, sino serán una sola carne, ¿verdad? Y hablábamos el domingo pasado que la iglesia está unida a Cristo, ¿verdad? Y que, hermanos, cuando alguien viene a Cristo está unido a Él y todos sus pecados, hermanos, han sido perdonados y limpiados, aunque uno no haya hecho nada, pero por lo que Jesús hizo, ¿verdad? Estamos unidos a Él. Pero también, hermanos, hemos dicho de que cuando nosotros hemos venido a Cristo, Él ha hecho promesas a su iglesia, pactos. Ahora, el que uno hace, ¿verdad? O el que yo hago, hermanos, es esas promesas. Yo hago dos cosas siempre cuando he casado a personas. Yo tengo los votos, hermanos, que yo tengo escritos y luego les digo que ustedes traigan sus propios votos. Pero primero hago los votos de hacerse fiel, de amarse, de estar, ¿verdad? En la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la escasez. Y yo hago esa promesa siempre. Y ya que las hago que la hagan ustedes y ya después si quieren darse sus propios votos, lo hacen. Y eso es algo bien serio que ustedes hicieron. Algunos no fueron aquí conmigo, fue en otros lugares, ¿verdad? Fue algo muy serio, el que usted se comprometió. Y la pareja, hermanos, de más años casada en la iglesia es el hermano Víctor y la hermana Margarita. Y hermanos, si el hermano Víctor y la hermana Margarita, siendo personas imperfectas, se han mantenido fieles a sus votos, cuánto no más nuestro Dios, que no cambia y es perfecto, será siempre fiel a sus promesas. Y esa es la fe, confiar en Dios, en sus promesas, en todo lo que Él prometió en el Nuevo Testamento. Y de esa manera concluyo con Hebreos 10:15. Hemos aprendido, hermanos, que nosotros debemos ayunar, ¿verdad? Si los fariseos ayunaban, si los discípulos de Juan ayunaban, ¿cuánto no más nosotros? Y vemos, hermanos, que el ministerio del apóstol Pablo nació, su ministerio misionero, en un retiro de ayuno. Y he dado otros ejemplos, hermanos, de personas que por medio de ayuno han comenzado a servir, ¿verdad? Y que Dios cambió la situación. Hablamos de Esther, hablamos de Nínive, hablamos del Señor Jesús, de Moisés, de Elías. Hablamos que el Señor es el esposo, ¿verdad? Y explicamos qué era eso. Hablamos que el Señor viene a hacer nuevas todas las cosas, ¿verdad? Ya no conforme estos grupos estaban siguiendo, pero Él venía a hacer las cosas nuevas. Él ha hecho un nuevo pacto. El Señor se ha casado con su pueblo. Y aquí dice, hermanos, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Por cierto, quien escribió eso fue Jeremías,
Pero cuando escribía Jeremías, el escritor de Hebreos dice que fue el Espíritu Santo quien en realidad lo escribió. Porque después de haber dicho, dice la Biblia, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Piensen solo en eso, hermanos. En el antiguo pacto, regrese por favor, hermanos. En el antiguo pacto Dios escribió sus leyes en tablas de piedra, ¿verdad? Léanlas, mírenlas, obedézcanlas. Ellos no pudieron. En el nuevo pacto dice que Él las escribe no en tablas de piedra, pero en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y sigue diciendo, ese es el milagro de nacer de nuevo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, ese es el perdón del Señor, ¿verdad? Y sigue, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, hermanos, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, ¿verdad? Para quitar nuestros pecados. Esto es algo muy importante. Si usted de verdad ha venido a Cristo, si usted de verdad ha dejado sus pecados, si usted de verdad ha venido a sus pies, ya no debe sentirse culpable por ninguno de ellos, porque Jesús ya pagó por ellos en la cruz. Ya tiene que dejarlos ir. Culpa, hermanos, la sangre de Cristo, Hebreos 9:14, es poderosa para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Si se sigue sintiendo culpable, no puede servir a Dios. Ahora, el problema es si sigue recayendo, ¿verdad? Pero si sigue recayendo en una práctica pecaminosa, es ahí donde debe de buscar a Dios con todo su corazón. Y una manera de hacer es el ayuno. El ayuno muestra compromiso. El ayuno muestra negación. El ayuno muestra, hermanos, decididos que estamos. ¿Sabe? El hermano Ricardo dijo el otro día, si dieran $300 por venir a la oración siempre estuviera llena, dijo él. Y no es eso cierto, hermanos. No es eso cierto. Pero debería de ser cierto solo para el no creyente, no para el creyente. Para el no creyente sí, ¿verdad? Para el antiguo yo que no conocía de Dios, que me dijeran van a estar, por eso es que aquí se llena el día de la comida, hermanos, de un montón de no creyentes. Y está bien, ¿verdad? Pero que los creyentes, hermanos, no seamos así, como decía el hermano Ricardo en esa predicación. Sigue diciendo el pasaje bíblico, hermano, por favor, si lo puede poner. Así que, hermanos, si nos recuerdan este nuevo pacto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Fíjense, eso es otro privilegio. Hermanos, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de lo que el esposo padeció en la cruz. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, ¿cuántas veces he visto mujeres, hermanos, serle tan fiel a hombres que son malvados? Malvados, mujeriegos, malos, mal encarados, una actitud tan horrible. ¿Cuánto no más debemos serle fiel a nuestro Señor, hermanos, que ha sido bueno y bueno y bueno y bueno para con nosotros, y que nos ha perdonado tanto, 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 y ha derramado su Espíritu sobre nosotros y nos ha levantado una y otra vez y ha cambiado nuestras vidas y ha contestado nuestras oraciones? Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor porque Él es el esposo